boquita. Le vamos a comprar una mascarita de toro, una mascarita de carnero con sus cuernitos y una de... Lo voy a poner a Vivi, dice Roxy, que por qué no te trajiste tu altar que trajiste el otro día. Me imaginé. Pero el caso... Ya, no, tampoco quiero traer... Ya de por sí traigo un triquero para lo de la cocina y la clase y todo eso. Así que estamos bien. ¿Cómo estás, Eli? Qué bueno. Estamos... No estuviste la semana pasada, ¿verdad? Para dar un repasito. Tampoco la hermana estuvo. Vivi sí estuvo. ¿De qué te acuerdas, Vivi? Leímos el capítulo 8 del libro de Levítico. Empezamos en ese capítulo porque es la continuación de lo que habíamos terminado En capítulo 40. capítulo 40 de eso. Y estamos viendo La inauguración, la ceremonia. Esa lo hicimos la semana pasada y estamos, o sea, ella está tratando de dar un resumen de lo que recuerda. ¿De qué te acuerdas? había tres tipos de sacrificios. Para los sacerdotes. Que era el de expiación, el holocausto y la resurrección. Ajá. Eran similares, pero con pequeñas diferencias a los sacrificios que se hacían por la gente del pueblo, porque ellos eran los representantes. Ellos estaban siendo el tipo de Jesús. Cuando Jesús subió al cielo, después de la resurrección, Él se convirtió en el sumo sacerdote que intercede por nosotros. Así que ya no se necesitaba el sumo sacerdote de acá de la tierra, pero ahora está empezando. Para los que estuvieron aquí desde Génesis, no sé si recuerdan que los hijos de Adán hacían sus sacrificios. ¿Se acuerdan en el capítulo 4? ¿Y qué llevó Abel al sacrificio? ¿Qué ofreció como sacrificio? Abel. Uh-huh. El que llevó de sus cosechas era Caín. Caín. Abel es el más joven y este hizo un sacrificio de animalito, como Dios había pedido, pero Caín ofreció su propio esfuerzo, los frutos de su esfuerzo. Porque usted sabe que uno no le puede dar vida a un animalito, ¿verdad? Solo Dios. Así que él dijo, no, pues yo soy agricultor, yo le llevo lo que yo quiero. Y le aceptó su ofrenda a Dios. Así que... Uh-huh. Uh-huh. No dice ni siquiera que era lo mejor, nomás dice que de los productos de la tierra. Sí, ahí dice que él era... Le voy a hacer una explicación a lo mejor un poquito larga, pero ahora como hay banco de comida nos van a dar más tiempo. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les hizo una promesa. En el capítulo 3 y el versículo 15 dice, porque el que incitó a pecar fue Satanás, ¿verdad? En la forma de la serpiente. Y entonces a cada uno le dio su castigo, por decirlo así, su sentencia. Y a la serpiente le dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Dice, esta te aplastará la cabeza y tú le herirás el calcañar. Ese es el evangelio.
que Jesús, el hijo o la semilla de la mujer, de Eva, un descendiente de Eva y Adán, iba a venir a deshacer esa cosa que hizo él, de meterles el pecado. Esa fue la promesa. A partir de ahí, ¿se acuerda con qué él vistió Dios a Adán y a Eva? Que ellos se vistieron con hojas de higuera. ¿Es algo permanente? ¿Cuánto les iba a durar la ropa? Ni la de Walmart está tan corriente, ¿verdad? Así que Dios los vistió de piel, una cosa más, y además era la ropa de Dios. Exactamente. Muy feo. Si usted lee el libro de Patriarcas y Profetas, ahí está la descripción de lo que ellos sintieron. Hasta que vieron la sangre, se dieron cuenta de la magnitud de su pecado. Parecía tan simple, no comas de ese árbol, es que tanto es una fruta, pero esa fruta no era de ellos. Les dijo Dios, de todos los árboles pueden comer, menos de este. Aún del árbol de la vida podían comer, pero ese estaba prohibido. ¿Qué quiere decir? Que ese árbol era de Dios. Así que estaban robándole a Dios y desobedeciendo a Dios y haciendo todo lo que Él... Estaba implícita ahí todos los 10 mandamientos. No tenían excusa. Según la serpiente les dijo que iban a tener más conocimiento, iban a ser como Dios. Él quería ser como Dios y les implantó ese pensamiento. Cuando Caín llevó los frutos de su tierra, él pensaba que estaba haciendo un esfuerzo para Dios. No, hermana, mire, Dios les dijo un animalito, pero él dijo, bueno, ¿por qué un animalito? Es más o menos equivalente a lo de ahora, de que nosotros venimos en sábado y otras gentes dicen, ¿por qué en sábado? El sábado es un día como cualquier otro, yo puedo adorar a Dios en cualquier día. Es exactamente el mismo principio. Si Dios dijo el sábado, es el sábado. Si Él dijo que un cordero, es un cordero. Y en este libro vamos a ver con detalle todos esos sacrificios. Sí. A Jesús, antes de que viniera. Las frutas y los vegetales que llevó Caín nunca iban a poder representar a Jesús. No tienen sangre, se tenía que derramar sangre porque alguien tenía que morir en lugar de Adán y en lugar de Eva. Y en lugar de Caín y en lugar de Abel y de cada ser humano. Pero cuando usted, imagínese que vivía en aquel tiempo, le lleva fruta, ¿cuál sangre iba a derramar? Ah, exacto, exacto. Ese no era su propósito. La fruta y los vegetales eran para comer. Era muy diferente. Desde un principio, le digo, si ustedes leyeran con atención ese libro de Patriarcas y Profetas, se quitarían de muchas dudas o de muchos conflictos o confusiones que hay a veces para uno que no es teólogo. En la Biblia la mayoría está claro, pero para eso necesita ir de aquí para acá, de acá para acá y armar todo el rompecabezas. Y la hermana White se lo presenta de una manera fácil. Ajá. Así que los que no aceptan sus escritos se están perdiendo de algo muy bueno. ¿Quedó más o menos claro para dónde vamos? Estamos estudiando ahora los descendientes de Abraham. ¿Se acuerda que tuvieron primero a Isaac, luego a Jacob y a Esaú? Pero los vamos a ir descontando a los hermanos que no eran en la línea de donde iba a venir Jesús. Estamos ahorita en las 12 tribus. Jesús iba a venir de la tribu de Judá. Pero hubo una tribu que se mostró muy leal en el conflicto ese que hubo con el becerro de oro. Hubo una tribu que no se contaminó con esa idolatría. Y fue la tribu de Leví, que era la que pertenecían Moisés, Aarón y su hermana. Y
Dios escogió esa tribu para que fueran los oficiantes de los sacrificios. La familia de Aarón, los sacerdotes, y el primogénito el mayor de sus hijos iba a heredar el título de sumo sacerdote y todos los otros iban a ser sacerdotes. Pero los levitas, los otros descendientes de Leví, iban a ser sus ayudantes, porque había mucho que hacer en estos servicios. Y ahorita estamos empezando, estamos en la inauguración. Al final de Éxodo vimos que Moisés estaba bendiciendo cada parte del santuario y ungiéndolo con aceite. Y lo último que ungió ya en Levítico, en el capítulo anterior, que era el 8, fue ungió a los sacerdotes. Primero al sumo sacerdote le derramó, no fue una gotita o una untadita, le derramó aceite al grado que le escurrió por la ropa. Y eso estaba representando a Jesús cuando fue inaugurado en el cielo como sumo sacerdote, que también fue ungido, porque el aceite, ¿se acuerdan qué significa? El Espíritu Santo. Y por eso el día de Pentecostés a los apóstoles, ese Espíritu Santo que venía de Jesús llegó a ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿No les gustaría que hubiera algo así? Porque es una promesa de Dios que al final del tiempo va a haber un derramamiento grande del Espíritu Santo. Pero para eso necesitamos estar preparados, convertidos y vivir de acuerdo a su voluntad. Uh-huh. Cada uno estaba haciendo su propia cosa, no un Espíritu Santo. Hasta que todos buscaron juntos la voluntad de Dios. Que ya no buscaban lo suyo, porque uno tiende, es algo natural en el ser humano ser egoísta, pero después dejaron eso atrás y se pusieron de un solo pensamiento, y por eso pudo venir el Espíritu Santo. Así que nosotros necesitamos hacer algo similar. Muchos de nosotros, hermana, no quiero tronarle su burbuja, pero muchos de nosotros queremos, muchos de nosotros vienen por otras razones y necesitamos estar conscientes de eso y no estar atentos a no dejarnos llevar por ellas. Porque así como usted decía, ¿no? Pues Caín vino con lo mejor y tenía las mejores intenciones. No es las intenciones, es la obediencia. Es la obediencia. Dios espera obediencia, no buenas intenciones. Ajá. Yeah. Uh-huh. También cada cosa nos está preparando en obediencia. Dios nos pone primero una pequeña prueba, a ver si obedecemos. Si pasamos esa prueba, nos pone otra, y eso nos va a ejercitar el músculo de la obediencia. Pero si no podemos obedecer en cosas pequeñas, ¿cómo vamos a obedecer, digamos, cuando ya venga la tribulación o algo así, ya más serio? No vamos a poder. Bien. Así es. Ese es el proceso de la santificación. Por si no recuerdan, se los voy a volver a recordar. El propósito de tener esta clase es enseñarles, presentarles el carácter de Dios de tal manera que ustedes se enamoren y no les moleste dar su vida por Él. Que se sientan tan identificados y tan enamorados de Dios que cuando venga lo que venga, digan, estoy bien porque estoy con Dios y Él conmigo. Así que vamos a orar para empezar el siguiente capítulo. Querido Padre, te damos gracias en esta tarde porque nos has permitido ver un bautizo. Vimos que el hermano Francisco entregó su vida a ti. Te lo queremos poner en tus manos. Yo sé que el pastor ya oró por él, ya todos oraron por él. Yo no pude estar aquí presente, pero también te pido por él, que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y los corderitos, los recién bautizados, son los más vulnerables. Ayúdanos a ser un buen ejemplo para él. Y Señor, también dale ganas de estudiar, que quizás en un futuro cercano venga aquí a reunirse con nosotros
y a todos los nuevos, Señor, porque si los viejos en el Evangelio, necesitamos los nuevos con mayor razón para que puedan crecer fuertes y sanos en el Espíritu. Y Señor, una bendición especial por las hermanas y a los que están aquí, que a todos nos enseñes que tu Santo Espíritu, así como ha actuado en el pasado, que por favor lo mandes aquí con nosotros, que podamos ser receptores de tu gracia y de tu conocimiento. Gracias por todo lo que has hecho, Señor, y esperamos tu presencia en Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a empezar. Y antes de que se me olvide, teníamos el programa grabado en Facebook. Se transmitía en Facebook y se quedaba grabado, pero avisaron que solo se queda por un mes. Todos los videos que se graben en Facebook, solo un mes. Ahora se está haciendo también por YouTube, para que si por alguna razón no pueden ver Facebook, todavía está esa otra opción. Esperemos que dure un poquito más. Aunque no creo que nadie... Yo me sorprendí de que sí, en Facebook sí hay algunos views, cerca de 70, por ahí así. Yo estaba sorprendida yo no esperaba a nadie, pero sí hubo. Y en YouTube pues no habíamos anunciado, así que cuando se hacen los anuncios no se transmite. Así que las personas que usualmente ven esta clase no se enteraron. Y si la sintonizan y ven que hay un like, ¿quién cree que se lo puso? Yo, ya se lo puse. Porque no tenía ni un view, porque pues seguramente nadie sabía. Así que yo fui la que lo vi para ver cómo se veía, a ver si se grabó bien, y le puse un like. Ajá. Es que no ve los anuncios, ¿verdad? No los transmiten los anuncios. Uh-huh. Ajá. Sí, apenas la semana pasada fue la primera clase de Levítico y la primera. Uh-huh. Uh-huh. Y así que el primer like fue mío. Así que vamos a empezar con el texto. No sé si se acuerdan, la semana pasada quedamos en que los sacerdotes iban a estar en bootcamp. ¿Cuántos días? 7. Cada día se hacía la consagración por 7 días. Se hacía el sacrificio, primero el de expiación, que se sacrificaba un animalito, y cada vez que se hace un sacrificio de expiación, con el dedo tocaba la sangre y tocaba los 4 cuernos del altar. Y luego se hacía el holocausto. Era un animalito diferente. En el caso del holocausto y de la consagración era igual, eran 2 carneros. Cuando se hacía el holocausto, no se tenía que hacer eso, sino que se derramaba la sangre junto al altar. Y también, ahorita vamos a ver, porque estamos en el día 8, estuvieron 7 días repitiendo esa ceremonia, y estoy segura que se les debe haber grabado algo a los sacerdotes, porque era por toda una semana. Entonces, ahora vamos al 8 día. Después de que pasaron esos 7 días con las consagraciones, Moisés llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel, a los jefes de las tribus, y dijo a Aarón: toma de la vacada un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto, ambos sin defecto, y ofrécelos delante de Jehová. Todos los sacrificios anteriores estaba Moisés como oficiante y ellos como sus ayudantes. Ahora es el turno de Aarón, una vez consagrado, completamente consagrado, porque fueron 7 días. Dice: ahora te toca a ti. Y entonces ya le dice qué animales. Dice: luego, después de esto, hablarás a los hijos de Israel y les dirás: tomad un macho cabrío para la expiación. ¿Se fijaron que para él era un becerro? Ahora para los hijos de Israel era un chivo, un macho cabrío.
y un becerro y un cordero de 1 año, ambos sin defecto, para el holocausto. ¿Se acuerdan qué era el holocausto? ¿Cómo se define un holocausto? Una ofrenda completamente quemada, todo el cuerpo. En los de expiación solo se quemaba la grasa. No estoy segura si los riñones, porque como les digo hay pequeñas diferencias. Y todo el resto del cuerpo se quemaba fuera del campamento, cuando era para expiación. Pero cuando es para holocausto se quema todo el animal. La única diferencia es que se lavan los intestinos y las patas del animal, pero todo se quema en el mismo sacrificio. Dice asimismo un buey y un carnero para el sacrificio de paz, los cuales inmolaréis. ¿Saben qué quiere decir inmolaréis? ¿Comérselos en mole? Matar, sacrificar. Ajá. Inmolaréis delante de Jehová y una ofrenda amasada con aceite, ofrenda de masa, de harina, porque Jehová se manifestará hoy a vosotros. ¿Qué sentirían ustedes si les dijeran, hagan esto y esto y esto, porque hoy se va a manifestar Jehová a ustedes? Ajá, y con miedo también, porque si algo no hacemos bien, ¿qué va a pasar? Ya. Él tenía muchas ganas de hacerse visible, de manifestarse a su pueblo, pero como eran pecadores, sabía que si lo hacía sin que se prepararan suficiente, ellos iban a morir. No era que Dios los iba a matar, su propio pecado los iba a consumir. Así que dice, ellos llevaron delante del tabernáculo de reunión lo que mandó Moisés, los animales. Y como le decía, no es, pues yo no tengo un chivo, ¿puedo llevarle otra cosa? No, cámbialo con su vecino, cambie su animalito este por este, o cómprelo o lo que sea, pero lo van a traer. Así que llevaron todo y dice, vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os manifestará. Ella se va a presentar delante de ustedes. Después dijo Moisés a Aarón, acércate al altar, ofrece tu sacrificio de expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Presenta también la ofrenda del pueblo, y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Jehová. Cuando se hacía un sacrificio de expiación, esa palabra que usa de reconciliar es de reconectarse con Dios. El pecado nos mantiene separados de Dios y al hacer ese sacrificio por el pecado, se nos hace accesible Dios. Que estábamos peleados, éramos enemigos. A eso iba yo. La reconciliación viene porque cuando entremos en pecado estamos en el bando del enemigo. Pero Dios no quiere que estemos allá y está tomando pasos para que nosotros podamos ahora pasar y estemos todos reconciliados con Él en su bando. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de su sacrificio de expiación. Vamos a imaginarnos que este es un becerro, porque hay diferentes animales, pero yo nomás quise traer uno, no tengo más y no quiero tener más porque luego no tengo dónde ponerlos. ¿Cómo es degollar un becerro? Cortar el cuello. Y entonces alguien de los sacerdotes tenía listo un tazón para recibir la sangre que fluía de la herida del animal, y entonces esa era la sangre de la expiación, y con ella iba a meter su dedo y untar los 4 cuernos del altar. ¿Okay? Dice, los hijos de Aarón le trajeron la sangre y él, mojando su dedo en la sangre, untó con ella los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Luego hizo arder sobre el altar la grasa, los riñones y la grasa del hígado de la víctima de la expiación, o sea, de ese animalito, como Jehová había mandado a Moisés. Pero la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. El pecado no se debería de quedar ahí. Quedó la marca porque puso la sangre,
pero el resto lo mandó afuera. Degolló asimismo el holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual él roció en el altar. Esta ya no fue untada, sino rociada, salpicada, por todos sus lados. Después le presentaron el holocausto, pieza por pieza, junto con la cabeza, y lo hizo quemar todo sobre el altar. Luego de haber lavado los intestinos y las piernas, los quemó en el altar sobre el holocausto. ¿Se acuerdan que se los mencioné primero? Y así eran más o menos los mismos sacrificios que hicieron las 7 veces anteriores. Presentó también la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío, que era para la expresión del pueblo, lo degolló y lo ofreció por el pecado, como el primero. Ofreció el holocausto y lo hizo según el rito, como ya vimos hace un momento. Presentó asimismo la oblación, que era la ofrenda de harina, de la que tomó un puñado y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Ya empezamos el servicio de que tenía que haber un sacrificio en la mañana y otro en la tarde. Y ahorita les aclaro algo acerca de eso. A ese sacrificio le llamaban el continuo, porque tenía que estar continuamente quemándose. Y yo decía, bueno, ¿por qué todo ese tiempo? Porque los ponían a fuego lento para que duraran de la noche a la mañana y de la mañana a la noche. Porque a veces uno está no consciente de sus pecados, no está consciente de que cometió algún pecado, y ese sacrificio cubría esos pecados hasta que el Espíritu Santo le recuerda o le revela a uno dónde está mal, y entonces ya llevaban su propio sacrificio, pero mientras eran cubiertos por esos sacrificios. Así que era el sacrificio matutino y vespertino. Degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz por el pueblo. Estos sacrificios eran diferentes. Cuando ya usted está reconciliado, reconciliada con Dios, por medio de los otros sacrificios, este sacrificio es como de agradecimiento, de alegría, de que ya estamos en armonía con Dios. Los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual él roció en el altar por todos sus lados. También le presentaron las grasas del buey y del carnero, la cola, la grasa que cubre los intestinos, los riñones y la grasa del hígado. Ustedes se preguntarán por qué la cola. No sé si ustedes conocen los carneros o borregos grandes. Yo conozco algunos que hay ahorita que les tienen la cola cortita, pero tienen como unas 8 libras, quizás más, de grasa en toda la cola. Y la usan para cocinar y para todo eso. Pero en aquellos tiempos, y todavía creo que hay en el Medio Oriente una raza de ovejas que tienen la cola larga y gruesa de grasa. Supongo que son sus reservas, ¿verdad? Para los tiempos difíciles, que allá en el desierto se ocupa. Así que toda esa grasa, por eso era la cola, porque era la que tenía mucha grasa también. Y pusieron las grasas sobre los pechos de los animales. Entonces quemó las grasas sobre el altar. Pero los pechos, junto con la pierna derecha, los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, tal como Jehová le había mandado a Moisés. ¿Cómo se imaginan que mecía el sacerdote esa pieza de carne? ¿Así? Ajá, se la mecía como que se la estaba ofreciendo a Dios para que la bendijera. Y entonces, mire lo que hace. Aarón alzó sus manos hacia el pueblo y los bendijo. Es la primera bendición de parte de Aarón como sumo sacerdote hacia el pueblo. Y los bendijo. Y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, descendió. Luego entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Cuando salieron, bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se manifestó a todo el pueblo. Qué espectáculo, ¿verdad? Ellos estaban interesados, la gente, viendo los sacrificios y todo esto. Pasó ya todo, se meten al santuario y cuando salen,
La gloria de Jehová. Ellos siempre veían la nube, la columna arriba de ellos, pero ahora la tienen ahí enfrente. Y luego fíjense lo que pasó. Salió fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto con las grasas que estaban sobre el altar. Al ver esto, todos los del pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Qué estaba demostrando Dios con ese acto de que salió fuego? ¿Y de que consumió la ofrenda? Que nos había aceptado su ofrenda. ¿Se acuerdan cuando, volviendo a Caín y Abel, qué bueno que lo trajo a la mente, porque ese es un paralelo, por decirlo así, porque la manera en que Dios aprobó el sacrificio de Abel fue que descendió fuego y lo consumió. Y a la ofrenda de Caín no la consumió, y eso fue lo que le dio coraje, porque decía, ¿por qué acepta el sacrificio de mi hermano y no el mío? También yo me estoy dando, pero no fue lo que él pidió. Así que aquí tenemos la... Uh-huh, uh-huh. Ajá. Todo imitan los hijos. Así que mucho cuidado con el ejemplo que les pongo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Caín prácticamente convirtió a su hermano en el sacrificio que no quiso hacer de un animal. No quiso matar a un animal, pero sí quiso matar a su hermano. Estaba manifestándose un espíritu que no existía hasta esa época, hasta ese momento. Y no se curó ahí, siguió cada vez más rebelde. Si ven la historia en Génesis 4, ven que cada vez va más para abajo, y sus descendientes para abajo, hasta que toda la tierra se llenó de sus pecados. Y tuvo que intervenir Dios y destruir al mundo por el diluvio. Así que una pequeña cosita puede provocar grandes consecuencias. Así que, ¿cómo ven? ¿Está entendible? ¿Está complicado o está... ¿Tú, Eli? ¿Entendible? Ahora nosotros no tenemos que hacer esos sacrificios. Cuando algunos otros cristianos dicen que la ley quedó abolida en la cruz, no era la ley de Dios, la ley de los 10 mandamientos, sino esta. Porque una vez que Jesús cumplió los tipos, que Él se convirtió en el antitipo de aquellos sacrificios, ya no había necesidad de animales. No, porque ya vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no hay necesidad de cordero, porque hay necesidad de sacrificio. El sacrificio es la vida de uno mismo. Cuando uno hace el sacrificio a su propia vida, quiere decir que uno va a dejar de un lado sus gustos, las tonterías que quería hacer en la vida para poder agradar a Dios y que Dios nos pueda transformar a través de su Santo Espíritu. Ya alguna vez les he preguntado de aquí a la clase, ¿es un sacrificio dejar de comer carne? Para algunas personas simplemente no la pueden dejar. Sería un sacrificio para ellas, pero no están dispuestas. Y no es que a Dios le vaya a hacer bien que uno haga ese sacrificio. A los que nos hace bien es a nosotros. El alcohol, el cigarro, el café, el azúcar y todas esas cosas dañinas, si uno las dejara, sería un sacrificio porque estamos luchando con nuestra propia naturaleza. Pero al final de cuentas, el beneficio sería para nosotros. Y Dios aprobaría ese sacrificio porque lo hacemos por agradarlo, por estar en buenas condiciones. Por ejemplo, casi nadie podría decir que el azúcar es una droga. Si le preguntan a alguien, ¿tú crees que el azúcar es una droga? Diría, no. Pero no solo es una droga, es una cosa que daña todo el organismo.
Y no solo la diabetes, es lo último que daña. Por ejemplo, toda la gente que toma café y azúcar todos los días mantiene su cuerpo en un estado de acidez que es muy fácil para que le dé cáncer. Después, cuando tienen cáncer, pues andan buscando la culpa en cualquier otra cosa, cuando quizás no es lo único que provoca cáncer, ¿verdad? Pero lo predispone a uno. Otra cosa que hace el azúcar y que está comprobado es que debilita la voluntad. El lóbulo frontal o la parte frontal del cerebro es donde tenemos el área que hace decisiones morales. Si uno come mucho azúcar, se le va a hacer fácil cometer todas las demás cosas que nos van a hacer daño, de tomar comidas malas y todo eso. Y uno podría decir, bueno, ¿y qué tal los endulzantes artificiales? Son peores porque el cuerpo no está diseñado para consumirlos. He estado viendo no sé si a ustedes les llega una revista que se llama Adventist Journey. Tienen una sección de medicina que hacen preguntas a un par de doctores, los directores del departamento de salud de la conferencia, acerca de los endulzantes artificiales, y decían que están muy relacionados con clots, ¿cómo le llaman? Embolias, ¿cómo? Coágulos sanguíneos. Tienden a provocar que se agreguen las plaquetas de la sangre y a provocar tapones en las arterias. O sea, le puede dar una embolia cerebral o pulmonar cuando esas personas están pensando, bueno, no estoy consumiendo azúcar, esto debe ser mejor, como el aspartame, el sucralose, algo así se llama el otro, entre otros muchos, eritriol. Ese es el más peor, ese es el que tiende a hacer ese. Los otros, como el aspartame y esos otros, lo que hacen es que cuando llegue lo dulce a la boca, el cerebro piensa, oh, ahí viene azúcar, y manda al páncreas a que suelte insulina. Y no es azúcar, así que no le va a beneficiar. Y después de que está repetidamente, dice el páncreas, bueno, que se creen que voy a estar ahí, ajá, a lo tonto. Y entonces puede dar diabetes. Y luego, como no tienen la satisfacción de que da el comer el azúcar o lo dulce de verdad, el cuerpo pide más y más y más comida. Entonces empiezan a engordar. Dicen, ¿cómo es posible si yo estoy evitando el azúcar para no engordar y estoy engordando más? Pues ahí está el efecto de los endulzantes. La miel es mejor que el azúcar, pero la deberían usar en cantidades pequeñas. No todos los días ni en cantidades grandes. Las frutas, de preferencia, especialmente los que ya somos mayores de 40, 50 años, disminuir las que son dulces, como el plátano, las naranjas. Puede uno comer berries, como estas fresas. Las uvas no, porque esas también son muy altas en azúcar. Las frambuesas, los cherries, esas son bajas. Las toronjas, estas manzanas verdes, algo que no esté dulce, dulce. Y uno lo nota, cuando come uno una fruta dulce, al rato anda con mucha sed. Con esas otras frutas no. Así que, entre otras cosas que estamos hablando de los sacrificios, esa sería una. Tomarnos la molestia de checar las etiquetas de las cosas que vienen elaboradas de una fábrica, porque a ellos no les importa nuestra salud. Que si es de orgánico. No podemos estar seguros de que era orgánico, para empezar. Y tampoco vamos a dejar de comer, ¿verdad? Pero por lo menos ya no es nuestra culpa, es culpa de ellos. Y digamos, se dice que azúcar de caña orgánica, el azúcar es azúcar. ¿Bien?
Ya. Ya, en cuanto a nutrición son básicamente lo mismo. Pero sí, si se le van a romper, pues se le van a contaminar. Pero bueno, en el libro o la epístola más bien a los romanos, en el capítulo 12 nos dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, nuestro culto que estamos pensando, no imitando a los demás, no viendo a ver qué hace el anciano o el que tiene más años en la iglesia, porque como le digo, nosotros no conocemos los corazones de ellos, no sabemos cuánto saben, cuánto están dispuestos a dar por su Dios. Uh-huh. Y en su palabra. Uh-huh. Uh-huh. Otra cosa que yo les recomendaría, si quieren saber cómo cuidar su cuerpo, cómo agradar a Dios en su manera de comer, vean el libro de la hermana White, El Ministerio de Curación. Ahí tiene montones de consejos, no solo de comer o no comer, sino de qué evitar, de otras cosas que no son comida. Y tiene muchos textos bíblicos donde apoya lo que ella dice y donde explica algunas cosas que a veces uno como que quiere a su conveniencia. Había una hermana que me decía, oiga hermana, dice, yo siempre he tenido esa duda en el libro de Levítico. No recuerdo la cita, por ahí vamos a pasar un día de estos, pero decía, no les he preguntado a pastores y ancianos qué quiere decir esto. Aquí parece que me está diciendo que sí puede uno comer puerco. Le digo, a ver hermana, no recuerdo ese texto, pero déjeme, vamos a ver todo el capítulo. De los cerdos. Uh-huh. Ellos no eran judíos, no eran cristianos. Uh-huh. Eran otros pueblos, o sea, no eran creyentes de Jehová y su negocio eran los cerdos. Es como ahorita mucha gente. 2000 decía que como 2000. Ya. Yeah. Pero está bien claro cuando dice que tienen uh-huh. Estos son de esos, tienen panza que rumia como las vacas y ovejas y chivos y todos ellos, pero sus patitas no son como las de ellos. Uh-huh. Nomás es un prop, no vamos a hacer sacrificios ni nada. Y ahora, por ejemplo, vamos a suponer, dice, bueno, la Biblia no prohíbe comer carne. Y es cierto completamente. En Corintios nos habla de que hay comidas que se tienen que comer con acción de gracias porque todas las bendijo Dios. Pero él, el que lo escribió, San Pablo, no estaba pensando en el cerdo o en el conejo o los animales que la Biblia misma había prohibido. Él estaba pensando en las vacas y ovejas y carneros y todo eso. Cuando el manto de uh-huh. Uh-huh. Mata y come. Inmundo. Uh-huh. Y ellos creen que ahí fue cuando Dios está diciendo, Israel, mata y come, está como para ponerse todo, pero en lugar de ahí decía que todo lo que él había limpiado, lo que había sanado, no podía ser sanado como lo que tiene con él. O sea, hablaba de nosotros mismos. Sí. No, hablaba de aquí. No, ahí mismo lo dicen en ese mismo texto. Es en
Es en Hechos 10. Ahí dice que él estaba equivocado. Él pensaba que Dios le estaba diciendo que comiera esos animales, pero le cayó el 20 que lo que le estaba diciendo es que no llamara inmundos a los gentiles. Ellos no eran inmundos, Dios los había... Dios nos predestinó a todos nos predestinó para la salvación, a judíos y gentiles. Muchos judíos se perdieron y se siguen perdiendo por su necedad. Y muchos gentiles se han salvado por obedecer y por buscar a Dios. Sí. Pero ahora muchos judíos están volviendo a Jesús, están creyendo en Jesús, porque antes decían que Jesús no era el Mesías. Pero algunos han tenido manifestaciones visibles y audibles de Dios al grado que se convencieron y se cambiaron totalmente. Y lo sacó Dios de situaciones de suicidio, de drogas, de cosas bien feas. Les habló directamente a ellos, porque era de la única manera que los podía convencer. Y ahora ellos están predicando a Jesús en su país, en Israel. Y en todo el mundo, no nada más ahí. Aquí en Estados Unidos hay muchos centros se llaman Just for Jesus, y ellos predican a Jesús, le llaman Yeshua. Pues él era el Mesías, nada más que estábamos ciegos, no nos dábamos cuenta. Dice, ¿qué más judío podría ser uno? Dice, en cuanto abren el Nuevo Testamento, dice, ahí dice que era Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. Dice, nos engañaron los rabinos todo este tiempo. Sí. Dos cosas. Número uno, lo de Pedro, lo de Mata y Come, era una misión. Las misiones no se pueden tomar literalmente. Sí, número dos, ya me dejaste con la duda de lo del Levítico, que parece que dijera que puede ya uno comer carne de burro, no hay problema. Estás correcto ahí. Y les digo que vamos a llegar ahí. Nomás les quiero decir, cuando llegue, seguramente si están aquí se van a dar cuenta. Dice ahí que mataran y que el limpio y el inmundo lo comerán. Y ella decía, quiere decir que podemos comer carne inmunda, pero no, el impuro o inmundo era la persona que iba a comer. y entonces viendo ya el contexto, le expliqué, hermana, dice, yo tantos años tengo preguntando esto y nadie me había podido decirle, hermana, nada más está de que lo lea completo, todo el capítulo, no lea un versículo. Un versículo aislado puede decir cualquier cosa. Y esa señora, esta hermana, tiene años, desde niña, yo creo, jovencita, en la iglesia, pero no estudian. O sea, si no estudia uno, ¿cómo espera aprender? Hermana, ahora no tenemos excusa. Hay estas concordancias, hay el comentario bíblico, hay diccionarios bíblicos. Todo eso nos puede ayudar si nos tomamos la molestia. Así es, así es. Los libros de la hermana Juez son una guía súper buena. Los 5 del gran conflicto están patriarcas y profetas desde el Génesis hasta como Primera de Reyes, algo así. Luego Profetas y Reyes, que es todo el resto del Antiguo Testamento. Después viene el deseado de todas las gentes, que es la vida de Jesús, los 4 evangelios. Después vienen los Hechos de los Apóstoles, donde está ese libro y algunas epístolas, y el gran conflicto, que es el que explica todo el rollo desde principio a fin. Así que les animo a que sigan estudiando, que sigan investigando, porque yo aquí les cuento lo que yo sé, lo que yo he estudiado. Pero ¿cómo saben ustedes que estudié? ¿Cómo saben que no se los inventé? ¿Verdad? ¿Verdad? Ahí está. El capítulo que sigue es un capítulo bien importante. Ojalá que puedan estar aquí, que ninguna alergia, ni ninguna invitación, ni ninguna nada les impida. Porque vamos a ver el capítulo 10 y aquí podemos ver las consecuencias de, no solo es desobediencia, sino de
de pensar por uno mismo o de querer hacer las cosas a nuestra manera. Y ya después de este capítulo regresamos al capítulo 1, porque empezamos en el 8 porque era la secuencia lógica para terminar la inauguración del santuario, que terminamos en Éxodo, pero ahorita que ya tienen más o menos noción de cómo van los sacrificios, cuando lleguemos al capítulo 1, se les va a hacer más entendible, no solo una repetidera. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Alex? Desde los capítulos últimos de Éxodo y los que hemos visto hasta ahora de Levítico, esa frase se repite todo el tiempo. Las consecuencias fueron la bendición. Bien. Así que los invito a que sigan asistiendo o que lo vean por internet o como ustedes crean o estudien por su cuenta, que también eso es muy beneficioso. Así que si no tienen más preguntas, pues vamos a terminar. ¿Está bien? Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias porque nos has dado el privilegio de tener a nuestro alcance tu palabra y muchas ayudas para poder entender. Y ahora que terminamos, Señor, ayúdanos a que se nos grabe. Danos hambre, deseos tremendos, así como nos das hambre para comer comida, que nos des hambre para seguir estudiando tu palabra, porque eso es más importante todavía que la comida física. Ayúdanos, danos tu Santo Espíritu y no nos dejes, Señor, porque nosotros nos descarriamos fácilmente, que tu Santo Espíritu nos jale las riendas y nos ayude a mantenernos contigo. Bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, que también ellos puedan tener esos deseos y que puedan estar aquí también para motivarnos unos a otros. Gracias por escucharme y por estar aquí con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga.